Sí, Muy bien, gracias. Bien, vamos a iniciar el, el semestre. Ya nos conocemos del anterior, igual hemos interactuado ahí con muchos de ustedes seguramente en los procesos estos electorales que hubieron el anterior semestre. Este, mm, Justamente por eso, la anterior semana no pasamos clases porque obviamente me estaba interiorizando de la jefatura de carrera. Felizmente, gracias a Dios, pues pudimos ganar la elección, así que eh, tenemos el reto, ¿no? De cumplir las propuestas que hicimos y de trabajar por todos ustedes, digamos, ¿no? Entonces la idea es que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, algo que quieran resolver o en lo que le podemos colaborar desde la jefatura de carrera, no duden en ir justamente a visitarme, podemos charlar o comentarme también quizás alguna sugerencia que ustedes tengan, alguna eh, algo que quieran, digamos, aportar desde su punto de vista, las ideas, ¿no? Más que todo lo importante. Entonces siéntanse libres y con todo, de mi parte, con todo gusto los recibo ahí para conversar un ratito, ¿ya? Y siéntanse libres también para comentarme cualquier problema que puedan tener también de la carrera, alguna asignatura o de mi materia también, digamos, no hay ningún problema, ¿ya? Eso yo creo que es importante que haya una buena comunicación con el jefe de carrera, ¿no? Con todos los estudiantes de la misma, porque es la única manera de ir detectando también posibles cosas corregibles, digamos, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en proceso de adición de casos especiales y demás, estoy viendo que varias cositas, digamos, se pueden ir mejorando, ¿no? Porque son a veces cuestiones recurrentes, ¿no? Entonces, problemas que continuamente vienen dándose, entonces, bueno, no hay que corregirlos y se van evitando, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Disculparme porque no pasamos clase la anterior semana y ya con esta arrancamos el semestre debidamente. Justamente por el tema de que es un poco irregular el anterior semestre, nos faltó avanzar un tema que corresponde a la lógica combinacional. Entonces, ese tema va a ser el primero con el que arranquemos este semestre, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla un segundito. Entonces, ese tema Voy a apagar la cámara ya para que sea más fluida la videoconferencia. Entonces, ese temita no está acá, fíjense en la presentación, no está, pero que lo sepan, ¿sí? Lo voy a pasar en el aula virtual, lo voy a poner, sí, todos los videos y todo, a la misma metodología que usamos el semestre anterior. Como todos han pasado el semestre anterior conmigo, entonces va a ser más fácil que ya sepan cómo es la metodología que trabajamos. Este semestre, sí, a diferencia del anterior, sí vamos a ser más cumplidos, por así decirlo, ¿de acuerdo? En el sentido de que como ya no hay distracciones, pues vamos a cumplir el programa y también las fechas y demás que digamos, ¿ya? Entonces es un compromiso mutuo. Bien, la presentación formal de la asignatura. Eh, el horario, vamos a seguir manejándolo la lógica del anterior semestre, es decir, vamos a pasar un día a la semana, ¿de acuerdo? Que va a ser el día martes, y para que ustedes el jueves lo tomen a disposición o lo usen esas horas para realizar los prácticos, realizar las tareas o ver los videos también que vamos a tener disponibles en la página, ¿de acuerdo? El anterior semestre igual nos quedó pendiente el tema del Proteus, es decir, no lo llegamos a ver básicamente. Entonces, este semestre igual lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Para que nos nivelemos. Entonces, vamos a tratar de ver algo de programación también de Arduino, de Raspberry en el Proteus. Así que ese es el tema pendiente que tenemos. Entonces, vamos a darle celeridad. ¿Y en qué va a consistir las clases? Como yo les decía el anterior semestre también. Los martes vamos a hacer una revisión simplemente de los aspectos más importantes y vamos a resolver las dudas que puedan tener de los prácticos o de los videos, ¿no? Entonces, para cada martes es imprescindible que puedan haber visto el videíto, que normalmente ronda una hora de duración, y que vayan resolviendo los prácticos, ¿ya? Entonces, lo primero que salta a la vista es que vamos a necesitar en este caso el Proteus, ¿ya? Entonces, vamos a ver la forma. Creo que los centros internos estaban instalándolo.
Eh, puede saltar un problema en el sentido de que alguien me diga que no tiene computadora, ¿ya? En ese caso, pues ya vamos a ver la facultad, si se puede usar los laboratorios. Creo que no en principio por el tema de la pandemia. Pero igual, como no son tareas que damos de un día para el otro, pues ya pueden ir viendo la forma de prestarse a algún compañero, de hacer las tareas juntos, que si yo no tengo ningún problema en ese aspecto. ¿Ya? Bien. Entonces, contenido de la asignatura, bueno, mi nombre ya saben, Mauricio Caballero Rúa. eh, ya me conocen, ya hice la presentación el anterior semestre. Así que bueno, para ganar tiempo, vamos directamente al contenido. Lo dicho, la unidad cero sería la lógica combinacional, que es lo que quedó pendiente el anterior semestre, más el uso del Proteus, digamos, ¿ya? Luego vamos a pasar a los biestables, que es un tema que básicamente en alguna parte imagino que lo han visto con el ingeniero Said, ¿ya? Ahí básicamente vamos a ver los tipos de biestables, los que son controlados, los que son síncronos y asíncronos y controlados por distintas entradas de control, como los J, K, los D y tipo T. Luego vamos a ver cómo funcionan estos circuitos con entradas asíncronas, ¿sí? Es decir, que son independientes del reloj. Y vamos a ver también los circuitos multivibradores, básicamente, así como tenemos el circuito biestable, el circuito estable, el circuito monoestable, ¿no? Y lo vamos a simular con el 555, también el Proteus, que va a ser la fuente de reloj, digamos, para los siguientes circuitos que vamos a hacer, como el contador y los otros circuitos más adelante, ¿ya? El tema 2 tocamos el tema de los contadores, ¿de acuerdo? En el tema de los contadores, igual vamos a ver cuál es la lógica que se utiliza, cuáles son los contadores asíncronos, síncronos, cómo se diseña. Hay una metodología específica de diseño de contadores que vamos a aplicar y luego obviamente lo vamos a simular, ¿de acuerdo? La unidad 3 tendrá que ver con el registro y las memorias, es decir, los registros de desplazamiento, los tipos de memoria que tenemos en un computador, cómo se organizan las memorias, algunos ejercicios también, ¿de acuerdo? Y luego un tema importante que es la introducción a la automatización, ¿ya? Estos dos últimos temas, en realidad el último tema más que el tema 4 es como algo que modificar el programa, básicamente ¿para qué? Para que vean algo distinto, ¿no? Porque quizás los otros temas los han visto de manera global con el ingeniero Said, pero la idea es que vean algo nuevo. Entonces nos enfocamos en los circuitos del PLC, ¿ya? Entonces eso es importante. Eso, si quieren ahora más bien como todos estos temas de alguna forma ya lo vamos a ver más a detalle y son más próximos, quiero explicarles ahora en la introducción estos dos temas, ¿ya? Para que vean las aplicaciones específicas ya de la electrónica y de la lógica secuencial en sistemas reales, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven la introducción a la automatización, habla de fundamentos, controladores lógicos, metodología de diseños de sistemas automatizados y también los sistemas SCADA, por ejemplo. Y en el último tema hablamos de los controladores PLC, ¿no? Entonces aquí hablamos de clasificación de señales, diagrama de estado, alternativas de programación, bueno, y simulación también. Vamos a simular programación de PLC en las computadoras. Vamos a usar un software súper sencillo, súper liviano, así que no va a tener problema. La evaluación aquí la podemos cambiar, ¿de acuerdo? Ya saben que va a ser como hicimos el anterior semestre, ¿de acuerdo? En este caso, la evaluación podemos manejarla. Acá lo voy a poner para que no nos olvidemos. Mejor lo vamos a hacer a 7 semestres. Me parece que. No, un segundito. Normalmente nuestras asignaturas, eh, las de digitales, tenemos que hacer un proyecto, ¿ya? Entonces lo vamos a incluir en la evaluación. Ya fíjense cómo. Un segundito, estoy enchufando la. Entonces, primer examen, como hicimos el anterior semestre,
segundo examen, que sería el examen final, digamos. Tenemos los trabajos prácticos. Y en este caso vamos a tener el proyecto. ¿Ya? Entonces, el primer examen, pues vamos a tener una evaluación de 25. En realidad todo va a valer 25. ¿Okay? Aquí en el proyecto le voy a poner un asterisco, en el sentido de que si alguien, digamos, quiere hacer un buen proyecto, tiene la herramienta y sabe cómo, pues, cómo darle mayor valoración a ese proyecto, ¿de acuerdo? Y ya saben que aquí hay un 5 de ayudantía adicional. Ok, pero aquí le pongo, aquí con el if, ¿no? Ya saben, si aprueban, le sumo los 5 puntos de ayudantía. ¿De acuerdo? Entonces el auxiliar ya me pasó el contacto para que seguramente va a coordinar con ustedes el horario, ¿no? Entonces, primer examen, vamos a tomar en cuenta acá, vamos a avanzar hasta contadores, ¿sí? Es decir, hasta registro y memoria. Es decir, los 3 primeros temas. Y para el segundo examen, todo lo avanzado. Los prácticos son 3, me parece, en toda la asignatura. Esto se va a validar y otras tareas que hagamos por ahí. Y el proyecto, 25 puntos. Pero como le dije, si el proyecto alguien lo encara de una mejor manera, pues puede solapar algunas de estas otras ponderaciones también. Entiendo que hacer un proyecto ahorita mismo va a ser difícil para ustedes, yo les digo, o que se lo imaginen ahorita mismo, ¿no? Pero como les dije, puede ser un proyecto también simulado, es decir, en el Proteus. Entonces, como vamos a ver el Proteus al inicio del semestre, es decir, desde las próximas clases, entonces quizás puede ser más fácil que se imaginen algún proyecto, o que primero lo simulen y luego lo puedan implementar. ¿Ya? No se olviden que va a haber una feria científica muy a la rápida, me imagino, en la universidad y también en la facultad. Así que si alguien se mete de ahorita a hacer un buen proyecto, digamos, o algún proyecto que puedan participar, es bueno, de hecho yo se los recomiendo. Te dirán, no, pero hay muy poco tiempo. Pero al final, cuando se tiene más tiempo, al final uno, el último mes es lo que aprieta el acelerador. Entonces yo les recomiendo, si alguien tiene una idea de proyecto, ya que aquí lo vamos a pedir como una parte de la nota, sería bueno que lo pueda realizar antes de la feria, ¿ya? O de hecho para la feria, digamos. ¿Por qué es importante participar en la feria? En la feria, aquí en la facultad tenemos más probabilidad de ganar, digamos, o tener un tercer, segundo lugar, digamos, ¿no? O mejor aún, primer lugar. ¿Por qué? Porque no somos muchos estudiantes y peor aún los que participan en la feria. Peor aún los que en esta situación de pandemia son menos los que se van a inscribir. Entonces sus probabilidades son más grandes, ¿ya? Ahora, ¿qué le puede motivar para participar en una feria? Más allá de un certificado que le den o de un incentivo económico, es un componente importante de su currículum, ¿ya? Imaginémonos si quieren alguien estudiar quiere acceder a una beca del extranjero o de nuestro mismo país, digamos, son esos los puntos que valen, digamos, en el tema académico, ¿no? Eh, entonces mi mejor recomendación que les puedo hacer es que participen en la feria. Algún proyecto, salen ideas buenas, irlas puliendo, pero como se puede en grupo, pues lo pueden hacer. Aquí en nuestro caso vamos se me olvidó poner, eh, los grupos tienen que ser menor o igual a 4 personas, ¿ya? Entonces, máximo 4 personas tienen que ser los integrantes del grupo para hacer el proyecto. Si alguien quiere hacer solo, bienvenido. Si alguien quiere hacer entre dos, bienvenido. Si alguien quiere hacer entre tres, bienvenido. Ustedes saben que también la cantidad de personas condiciona la calidad del proyecto. Es decir, si es un proyecto más grande, pues sí amerita, ¿no?
Ahora, si es un proyecto sencillo, hacerlo 4 personas, pues también no es muy recomendable, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la ponderación, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario? Nada. Johnny, ¿quiere hablar? En su micrófono. Sí, que cualquier proyecto sería bueno o tiene que ser específico. Tiene que hacer algo que involucre electrónica, ¿no? Pueden usar Arduino, Raspberry, lo que vean, pero sí tiene que involucrar electrónica, ¿no? Por ahí alguien me dice, mire, ingeniero, es un software, un sistema de información. No hay nada de hardware, digamos, ¿no? No hay nada de electrónica. Ya tiene que haber algo de electrónica o de sistemas digitales, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte son libres de hacer lo que ven. Y como yo le digo que el incentivo es que participen en la feria, que de hecho, no quiero hacerlo como impositivo, ¿no? Pero yo les diría que participen, digamos, participen en la feria, por las cuestiones que le dije anteriormente. Piensen en un proyecto que, por ejemplo, puedan irlo mejorando al siguiente año, así. Inclusive pueden hacerlo luego, posteriormente, su tesis, digamos, también es bueno eso, ¿de acuerdo? De hecho, sería un conducto, el camino ideal sería ese, ¿no? Empiecen con un proyectito, digamos, ahora, lo vayan mejorando al siguiente semestre, le van agregando más cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, si las otras temáticas que ven en las otras materias, base de datos, manejo de servidores, página web, qué sé yo, aplicaciones móviles y demás, se lo van agregando a eso, a su proyecto, y che, al final del día ya van a tener un proyecto súper robusto, ¿no? Y muy bueno, que quizás le pueda servir incluso para una tesis, digamos, ¿no? Para salir de la universidad. Entonces, a veces es animarse, ¿no? Bien, yo sé que a veces el tema del proyecto puede ser un poco de participar en una feria, el tema económico, ¿no? De comprar los componentes, pero justamente para eso viene el tema de los integrantes, ¿no? Entonces, y el tiempo, ¿no? De planificarse, ¿ya? Bien, la ponderación entonces es la que está en la pizarra. Y la bibliografía, básicamente, pues la misma de la anterior semestre. 80%, en este caso el 60% del avance está aquí en este libro, Fundamentos del Sistema Digital de Thomas Floyd, y que es bastante bueno en temas de sistemas digitales, ¿no? Bien, como les dije, vamos a hacer la introducción, en este caso, hablando un poquito de los sistemas de automatización. O sea, al final todo lo que nosotros, los sistemas digitales a donde nos llevan, justamente son sistemas de automatización, digamos, ¿no? Es decir, fabricar un computador, por ejemplo, un computador es un sistema automatizado. Fabricar un control industrial es un sistema automatizado, ¿ya? Entonces, cuando aquí hablamos, por ejemplo, en el programa de controladores lógicos, se refiere a todos esos dispositivos que podemos controlar de alguna forma. Podemos controlar algún proceso pues, simplemente con switches, ¿no? Por ejemplo, a ver, un segundito, acá. ¿Recuerdan cuando veíamos, por ejemplo, veíamos esta tablita de verdad, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tenía la salida de una compuerta OR, ¿verdad? Entonces estaba condicionada esa salida a unos elementos de control que aquí lo representamos con una llave, ¿verdad? Entonces, si representaba el circuito eléctrico, daba algo como esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y vamos a ver a dónde quiero explicarles esto, dónde quiero llegar. Teníamos una carga del circuito y ya estaba, ¿sí? Pero estos eran los elementos de control. Es decir, con esto, con A y B, yo podía canalizar la operación, en este caso, de esta carga del foquito para que se encienda o se apague, ¿verdad? El tema es cómo yo programo estos temas elementos de memoria. Aquí, pues, sencillamente, si es un pulsador, pues con la acción mecánica de mi dedo, si es una llave también. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto?
La lógica ahora mismo es que esa automatización, ese control, esa maniobra que yo tengo de los circuitos para que este foquito se encienda, digamos, se lo dejamos a quién, a un, a un controlador, es decir, a algún dispositivo hardware, ¿ok? Que pueda hacer esa operación, ¿vale? Es decir, a lo que en electrónica representamos estas cajitas, y muchas veces le ponemos este símbolo de sumatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos todo esto en un enfoque sistémico, yo puedo ver que esto va a ser un sistema compuesto de entrada y de salida, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que yo puedo aquí tener n entradas, como puede ser pulsadores, eh, llaves, como la que tengo aquí, o pueden ser también múltiples sensores, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de sensores tenemos? N, ¿no? Sensor de movimiento, sensor de flujo, de caudal, de temperatura, de presión, de contaminación, N tipo de, ¿sí? Entonces son entradas a un determinado circuito. Y por la salida que tengo igual N formas de salida. Por ejemplo, motores, bocina, actuadores, alarma sonora, alarma vibratoria, bueno, un montón de cosas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que darle vida, digamos, a ese circuito. ¿Cómo lo hago? A través de un controlador programable. ¿De acuerdo? Entonces la forma en cómo yo programe ese controlador va a dar vida, va a dar funcionamiento, digamos, a este sistema electrónico. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? Pues, obviamente la programación software. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando ustedes programan un Arduino, hacen esto, ¿no? Si alguien ha programado un Arduino, pues tiene entrada, lo asocia aquí a un determinado pines y lo asocia a determinado proceso, ¿de acuerdo? Y ese proceso manda señales a la salida, de activación o desactivación. ¿Sí? ¿Pero qué programación realizan? Pues programación software, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de un sistema automatizado, ahora mismo hablamos de controladores lógicos programables, ¿sí? Es decir, microcontroladores o microprocesadores con capacidad de ser programados. Hay toda una metodología, obviamente, para programar un PLC. Entonces, ¿un PLC qué será? Un PLC es un acrónimo que hace referencia al controlador lógico programable, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner en español mejor para que no se les olvide. Es muy importante esto ahora mismo en la industria. Por ejemplo, alguien me puede decir, no, pues eso yo lo puedo hacer con un Arduino, un circuito, digamos, ¿no? Y uno va a cualquier industria, cualquier fábrica, todo lo que tienen son PLC, ¿de acuerdo? Entonces, véanlo así como que el Arduino, la Raspberry nos puede servir mucho para aprender la lógica de programación, para hacer aplicaciones igual bonitas, pero en un entorno real básicamente no se lo utiliza. Se utilizan este tipo de dispositivos. Se ha impuesto el PLC, ¿okay? Los que estudian, por ejemplo, electromecánica, electrónica y demás, pero básicamente ellos trabajan mucho con PLC, ¿okay? Entonces, justamente por eso lo he agregado yo aquí a la temática de la asignatura, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se programan de una manera secuencial, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, si alguna vez se topan con esto o buscan en internet, hay otra tecnología que se llama también PLC, ¿ya? Ese PLC hace referencia a Power Line Communication. ¿Alguien ha escuchado de esa tecnología, Power Line Communication? ¿Me puede decir qué es? ¿Le suena a alguien?
Es otra área, por si acaso, de las redes ahora mismo. Ok, Power Line Communication es una tecnología que está específicamente destinada a los proveedores o distribuidores de energía eléctrica, por decirla en nuestro caso. Que permite que a través de esas líneas de potencia, Power Line, ¿okay?, puedan ser proveedores también de Internet. Entonces, podría ser un ISP. Como agregándole en las mismas líneas de potencia, pues filtran la señal y de esa manera transportan datos. Entonces, si aplicaría esta tecnología, CRE se podría convertir en un ISP. No está muy consolidada todavía, pero se está trabajando mucho en las casas. De hecho, hay dispositivos que le permiten, trabajan con esto. ¿Ya? Pero bueno, simplemente lo toqué porque es el mismo acrónimo, Power Line Communication, ¿sí? PLC, pero nosotros sabemos que un PLC también puede ser un controlador lógico programable. ¿Okay? Entonces, ¿qué será un controlador lógico programable? Pues será un hardware normalmente tiene esta forma. Tiene aquí una pequeña HMI, ahorita voy a mostrar unas imágenes de internet. Aquí tiene unas teclitas de control para que ustedes también lo puedan programar. Y básicamente esa es la figura. ¿Qué tiene? Aquí tiene todas las ranuras de entrada, su alimentación, etcétera. Y por debajo siempre va a tener sus salidas reguladas, ¿no? Obviamente, ¿qué tiene adentro? Pues tiene dentro un microcontrolador también. Sí, pero ya como ven, es un dispositivo mucho más robusto, ¿ya? Mucho más robusto, que permite trabajar en entornos con ruido. ¿A qué nos referimos a un entorno con ruido? Imagínense una fábrica. ¿Ya? Imagínense una fábrica con muchos motores y demás, afecta, digamos, añade ruido electromagnético, digamos, a los medios de transmisión. Entonces, este PLC que, por ejemplo, he graficado hace un momento, ¿dónde se integra? Obviamente, en un tablero eléctrico. ¿Ya? Ustedes saben, a grosso modo, un tablero eléctrico se parece mucho a veces a cómo se cablea los racks en comunicación, ¿ya? Aunque no tan parecido, pero sí, tiene sus analogías. ¿En qué consiste esto? Ustedes, por ejemplo, si quieren conectar aquí un motor, ¿no? No va a ir a enchufar sus dos cables de acá, de la salida, ¿no? No va a ir a enchufar sus dos cables acá, y el otro por acá. No, negativo, ¿de acuerdo? Como muchas veces hacemos en el Arduino, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque con el tiempo, estas rendijitas acá, estas conexiones se estropean. Luego eso provoca falsos contactos, sobrecalentura, etc. Es lo que normalmente se hace y es lo que le digo que se parece mucho a los cableados de telecomunicaciones. Colocar unas borneras, ¿sí? Si tiene múltiples borneras, es decir, simplemente quieren verlo, esto tiene contacto con esto, sirven de puente, ¿ya? Entonces usted lo cablea esto, tin, 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 tin. Si usted quiere conectar el motor, pues simplemente conecta acá, o del negativo de donde está, ¿ya? Seguramente aquí habrá otra bornera de la línea y del neutro, digamos, usted lo cablea por ahí. ¿Ya está? Entonces así, si se estropea o algo, reemplaza esta bornera, reemplaza todo. Esta es la idea. Entonces, esto, por ejemplo, todas estas cuestiones se resuelve con un pequeño curso de instrumentación o de instalaciones eléctricas. Pero donde está la platita, digamos, donde está el meollo de esto, donde está la plata, el que sabe esto, es en la programación del PLC. ¿Ok? Normalmente a veces nos preocupamos, sí, pero no sé cómo cablearlo, digamos. Claro, pero no me interesa eso, rápido lo puedes aprender con un curso
lo que interesa es saber programarlo. Porque la programación es lo que le va a dar vida a ese PLC. ¿No? Ahorita vamos a entrar más en detalle del PLC. No se olviden que son simplemente estoy dando algunos datos referenciales. Ahora mismo, un PLC, por ejemplo, tiene una interfaces de red. Por lo tanto, este PLC, al tener una interfaz de red, ¿de acuerdo? Seguramente va a ir conectado a una toma de red. Por lo tanto, este PLC puede tener una dirección IP. ¿Ya? Entonces, si tiene una dirección IP, forma parte de la red. ¿Okay? ¿Y eso qué me permite? Por ejemplo, si esto está acá, en una fábrica, por ejemplo, en Pozo del Tigre, ¿okay? Al estar con una IP, por ejemplo, esto podría estar conectado a un sistema típico, ¿no? A un sistema microondas, por ejemplo. ¿Okay? Yo esto lo puedo programar directamente desde la comodidad de mi oficina aquí en Santa Cruz. ¿Okay? Entonces, ¿dónde estará la clave aquí? Por ejemplo, en crear una interfaz en la cual yo pueda programar el PLC. En realidad ya todos los fabricantes proveen eso, digamos. Pero la clave está en aprender a programarlo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una programación a distancia. ¿No? Hace unos años, el PLC, pues básicamente, como es un sector bastante competitivo, netamente las programaciones y todas estas cuestiones las hacen personal especializado que viene de otros países normalmente. Hoy en día se está dando paso más a los profesionales locales. Esto es bueno. ¿Por qué creen que todas esas configuraciones y demás muchas veces tiene que venir personal del extranjero? Por desconocimiento del personal local. ¿Por qué creen, digamos? Lo primero que se le venga en la mente, ¿alguien me puede responder? ¿Por qué creen que a veces se da paso más a los extranjeros? En este caso, que venga alguien a programar, digamos, un PLC en una fábrica. La experiencia, Ya, muy bien la experiencia, correcto. Claro, son visiones de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa puede decir, pucha, ¿cómo va a tener experiencia alguien de acá si no lo hago programar? Digamos? El tema, como muchas veces sucede en todos los campos de la vida, es, y lo voy a poner de verde, la plata. Toma en cuenta que, por ejemplo, el PLC puede gobernar todo el proceso de fabricación, por ejemplo, de Sofía, ¿no? Imagínense hacerlo embutido, que sé, esas cosas que hacen. ¿No? Enfriar los pollos, los imagen, no sé qué proceso más tendrán, digamos. Imagínense todo eso está confiado en un PLC. Imagínense que por eso lo confían eso a veces al proveedor, porque el proveedor le ofrece también garantía. Es decir, si la frega, digamos, en el tema, le va a devolver. Muchas veces es por eso. ¿Por qué? Porque un día, imagínense que un día esté parada la producción de una planta de este tipo, se pierde millonada de plata. ¿De acuerdo? Y como aquí intervienen muchos millones de dólares y bolivianos, o sea, dependiendo obviamente del volumen de la empresa, la fábrica, en función de eso también se paga a los profesionales que trabajan en ello. ¿Qué se llaman los profesionales que trabajan en ello? Se llaman instrumentistas. ¿Okay? Entonces alguien me puede decir usted, yo ingeniero, siendo ingeniero electrónico o ingeniero de redes, o ingeniero, qué sé yo, cualquier cosa, ¿puedo ser instrumentista? Of course. Of course. ¿Qué es un instrumentista? Un instrumentista, aparte de programar, por ejemplo, un PLC, es el que está en constante contacto con el hardware, vale decir, va a trabajar de la mano con todos estos sensores, tiene que ser capaz de calibrarlos, hacerle el mantenimiento, de igual forma con los actuadores, ¿ok? Y tiene que ser capaz también de ir viendo las rutinas del control de la programación.
fácil, ¿no? Y bonito, digamos. A veces lo que hacemos en las prácticas, lo que hago en la feria, es eso mismo, pero le van a pagar un montón. Campo de trabajo, todas las empresas productivas de Santa Cruz, las petroleras, hay como 2 estudiantes creo que han salido acá, trabajan en yacimiento haciendo eso. Así que no es un campo exclusivo a los ingenieros, que sea electrónicos o eléctricos. De hecho, a ustedes se les abre un campo más interesante para ser instrumentistas, en el sentido de que ustedes dominan o tienen que dominar esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, a ver. Ya, eso. Entonces se le abre una buena oportunidad para el que le interese, digamos, dedicarse a esto. Bueno, que en la asignatura va a tener las nociones básicas de programación del PC, y ya luego pues tendría que hacer el curso de instalación eléctrica y demás, y continuar, ¿no? Continuar ese campo. Pero ustedes tienen un valor añadido porque ustedes dominan o van a dominar el tema de las redes. Y como le he dicho anteriormente, un PLC es un dispositivo más de red ahora mismo. ¿Ya? Bien. Ejemplos de sistemas, aquí por ejemplo en las aplicaciones de PLC. Por ejemplo, ¿en qué lo puedo aplicar? Más allá de, si han visto algo de Arduino, pues, obviamente todo eso. Todo lo que involucre entradas y salidas lo pueden hacer con un PLC tranquilamente. Antes, ¿por qué no estaba tan proliferado el uso del PLC? ¿Ya? Porque antes, digamos, solamente estaba destinado a empresas grandes o empresas medianas y demás, empresas que podían pagarlo. ¿Ya? Hoy en día, los PLC han bajado mucho su precio. Por lo tanto, los usos que le podemos dar son bastante más grandes. ¿Sí? Entonces, al final, como le dije al inicio, todo está dado por esto. ¿Qué ha permitido que los PLC bajen su precio? Básicamente. ¿Qué permite que un producto baje su precio? ¿Alguien puede decir? ¿Qué hace que un producto baje su precio normalmente? ¿Cri-cri? Esto ya es de la vida real, no es de la universidad de la calle. Cuando un producto baja, ¿a qué se debe? La oferta. Claro, hay mucha competencia, ha incrementado la oferta. Entonces hay muchos fabricantes ya de este tema, como le dije, es muy competitivo. Entonces, como aumenta la oferta, pues han bajado los puntos. Entonces hoy en día, por ejemplo, tiene precios hasta en 700 bolivianos, digamos, $100, que le permite hacer ya cosas muy, muy buenas, digamos, ¿no? Entonces, en algún momento presenté algún proyecto, o no sé si ya presentarlo, pero lo hice de un laboratorio de PLC, por ejemplo, ¿no? Eh, es muy bueno, es buenísimo. Bien, vamos a ver ahorita una aplicación posible para que ustedes puedan cerrar la idea de esto que les decía aquí ahorita del operador con el tablero y demás. Por ejemplo, en proyectos típicos en los que ustedes pueden trabajar o pueden ir pensando, por ejemplo, ya no en la feria, quizás en la feria, pero también en su tesis, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y les comento en algo de la vida real que nos pasó. Por cuestiones burocráticas no se pudo llevar a cabo este proyecto que les voy a hablar ahora. Pero sí, prácticamente casi se llevó a realizar. Como le digo, por cuestiones burocráticas que excedían a mí y por cuestiones propias de la universidad. Es una aplicación donde ustedes pueden ver cómo se puede integrar todas las áreas de la ciencia, de las carreras de la universidad, la facultad. Yacimiento. Como bien saben ustedes, tienen sus gasoductos, ¿no? Bien. Vamos a poner los ductos, vamos a poner, ¿ya? Ya. Entonces, en estos gasoductos, por ejemplo, son metálicos. ¿Qué pasa eso? ¿Qué problema puede acarrear que sean metálicos? Se corroen, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden
debido a la oxidación y demás, se pueden fisurar. Piensan que una fisura aquí es tremenda, ¿no? Puede hacer explotar el ducto y pueda generar un desastre natural. ¿Qué solución tienen estos ductos? Si usted le ingresa acá, conectado, digamos aquí, ¿no? Corriente continua, se elimina esa corrosión, ¿no? Yo, mire, no lo sabía eso. Entonces ellos vinieron, nos explicaron el problema y nos dijeron una posible solución. Entonces, trae el problema de la corrosión. Esa corrosión con una corriente continua pues, se soluciona. Ahora, ¿quién inyecta esta corriente continua? Unos denominados, y le vamos a llamar así, tienen esta formita, uno del denominado rectificador. Como bien saben ustedes, los rectificadores, pues, una onda senoidal la aplanan, digamos, por así decirlo, y crean una corriente continua, ¿verdad? Entonces, porque esa es la que necesitaban acá. Alto amperaje en corriente continua. ¿De acuerdo? Entonces eso elimina la corrosión y todo feliz. ¿Sí? Entonces así funciona ahorita, por ejemplo, para que ustedes hagan una idea. Entonces en una estación, por ejemplo, cada N kilómetros, no recuerdo ahorita qué cantidad de kilómetros era, pero obviamente lo tienen ya establecido. N kilómetros, que tiene una estación de rectificación, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esa estación de rectificación? Le inyectan la corriente continua, ¿de acuerdo? Acá me meto un cable, digamos. Al ducto. ¿Sí? Y con eso se elimina la corrosión. Perfecto. ¿Quién lo tiene que hacer? Ahí está el problema. Tiene que ir una persona acá y verificar que todo esté funcionando bien. En principio no tendría que pararse, pero ya sabemos. Entonces, ellos tenían un tema de que ya saben, un personal para ir a revisar esto, corre peligro su vida, aumentan los riesgos de accidentes laborales, porque no se olviden que estos ductos no están aquí, obviamente están desplegados por toda la ciudad, perdón, no por toda la ciudad, están desplegados por parte de la ciudad, ¿ya? Pero si se imaginan, si este es Bolivia, ¿ya? Entonces aquí Santa Cruz, por ejemplo, hay una red de gasoductos que va hasta allá arriba, por ejemplo. Entonces, claro, aquí en Santa Cruz todo bonito, ¿no? Pero todo esto, ¿quién se lo come, digamos? Porque es en medio del monte, un lío, ya deben imaginarse, ¿verdad? Que va a Brasil, digamos, imagínense un lío, ¿no? Entonces, hacer todo este mantenimiento es complicado, hay unos costos, hay un riesgo de accidentes y laboral, que eso importa mucho a las empresas que están certificadas y demás. ¿Okay? Entonces, ¿cómo corregimos eso? Obviamente una falla muchas veces es evitable, muchas veces es inevitable. Pero muchas veces sucedía que cuando estas personas iban a hacer los mantenimientos, veían que el rectificador estaba fuera de servicio ya bastante tiempo. Solución: se tiene que hacer un sistema de monitorización de los rectificadores. Y para eso justamente nos buscaron, ¿no? Entonces teníamos que tener un sistema capaz de... El sistema en realidad consistía en 3 etapas. Un sistema de adquisición de datos. ¿Por qué? Porque teníamos que crear una placa, por ejemplo, para que tengan una idea, que pueda, por un lado, leer las cuestiones propias del rectificador, es decir, sus valores de amperaje, si está operativo, ¿sí? Y otras cuestiones propias del rectificador. Entonces, esa parte era lo que llamábamos la etapa de adquisición de datos. ¿Sí? Teníamos que capturar los datos del rectificador, justamente, que era lo que queríamos monitorizar. Fuera de eso, pues teníamos una etapa también, como ustedes saben, de cualquier alimentación, ¿no? Alimentación eléctrica. ¿Sí? Fuera de eso, esta tarjetita que teníamos que diseñar tenía que tener la etapa de, ¿qué creen? Comunicación. Y obviamente la etapa de que procese y conecte todo esto, ¿no?
Entonces había otra etapa. La segunda etapa de esto era la etapa de sistema de telecomunicación. ¿Por qué? Porque esta tarjetita tenía que tener la capacidad de funcionar de dos formas. Uno, a través de la red móvil, si ustedes quieren verlo así. ¿Sí? A través de la red móvil, ¿verdad? Es decir, de ponerle un chip a la tarjetita y que funcione, porque como les decía, hay estaciones que trabajan en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, estas zonas, pues. Y la otra, con un sistema satelital. ¿Ok? En los lugares, obviamente, alejados, rurales. ¿No? Entonces, si se van dando cuenta, ya se va integrando cosas. Y finalmente teníamos una etapa del sistema informático, ¿okay? Donde básicamente nos solicitaba una aplicación web con una interfaz HMI, digamos, en la cual tendríamos que ver los estados de todos los rectificadores, ¿no? Y aquí otras cuestiones propias del sistema, ¿no? Y también una aplicación móvil para ver justamente lo mismo. ¿Okay? Para ver justamente este mismo modo de presentación, digamos, ¿no? ¿Okay? Entonces, como ven, en un proyectito de este tipo, donde a partir de una problemática real, como puede ser los tubos de un yacimiento, inyectándole, bueno, usando, a ver, esa ciencia ellos ya la tienen. Nosotros, ¿cómo podemos contribuir? Haciendo un tema de monitorización de las señales. Entonces, ¿qué permitía? Que, por ejemplo, nuestro sistema, nuestra tarjetita, sea capaz de leer que, por ejemplo, si aquí no había corriente o voltaje, esta señal periódicamente había un script que podía mandar una señal por nuestro sistema de telecomunicación al sistema en el cual detectemos que ese rectificador estaba fuera de servicio. Si estaba fuera de servicio ese rectificador, aquí se emitía una alerta, ¿ok? Y se evidenciaba cuál rectificador era. Entonces, de esa manera ya se podía planificar un mantenimiento correctivo y solamente ir a esos rectificadores. No necesidad de hacer mantenimientos periódicos y descontrolados, digamos, ¿no? Esa era la idea básicamente. Entonces, este sistema como tal, es un sistema, por ejemplo, de monitorización. ¿Por qué llamamos que es un sistema de monitorización? O monitoreo, como llamamos aquí en Bolivia o en Latinoamérica. Es un sistema de monitorización porque estamos viendo lecturas de un lugar lejano y remoto. Estamos monitoreando simplemente, ¿no? Estamos viendo dónde hay algo. Estamos lecturando, como decimos. ¿Sí? Y básicamente eso es lo que se llama un sistema SCADA. ¿Ok? Es un sistema de adquisición de datos para control y supervisión. ¿De acuerdo? Entonces aquí imagínense todas las empresas petroleras, IPF Transporte y demás, tienen sistemas SCADA. ¿Ok? Porque esto qué le permite, que por ejemplo, si fuera, nos permite monitorizar y operar. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre monitorización y telecontrol, por ejemplo? Telecontrol, como la palabra lo indica, tele, ustedes ya saben, es a distancia y control, bueno, control, ¿no? Controlar a distancia. Entonces, por ejemplo, una de las capacidades que iba a tener este sistema, entonces, no era solo monitorizar, sino también controlar. ¿Cómo podíamos controlar? Por ejemplo, si veíamos que un rectificador estaba fuera de servicio, nosotros podíamos enviar una señal en sentido inverso, es decir, desde nuestra aplicación, podíamos decir,
que se resete, digamos, el rectificador. Esto que permitía que, por ejemplo, se reinicie el rectificador y que se corrija esta falla, por ejemplo, de alimentación o hacerlo reaccionar. ¿Okay? Eso que permitía, pues, hacer una comunicación bidireccional. Entonces, cuando usted tiene comunicación bidireccional y puede controlar algo a distancia, se llama telecontrol. ¿Okay? Monitorizar es solo ver, verificar. Ahora, cuando usted le agrega control, ya sería telecontrol. ¿Okay? Porque puede tener acciones directamente. ¿No? Imagínense que acá, y es lo que tiene justamente yacimiento. Por ejemplo, obviamente no en este sistema, ¿no? Pero en otro sistema, imagínense que aquí tengo una válvula. ¿Ok? Y aquí por X o Z motivo ve que la presión baja o sube o puede haber problemas. Con su sistema de escala propiamente que tiene ellos que tienen, cierran aquí la válvula y deja de pasar flujo de gas o de petróleo, de lo que tengan, digamos. Entonces eso accionado, digamos, a kilómetros, ¿no? Y eso es lo interesante de esto, digamos. Entonces, como ven, acá hay mucha electrónica y hay mucha telecomunicación. ¿Okay? Entonces esto es un poco para abrirle la mente en otros campos donde se puede trabajar o hacer aplicaciones o hacer soluciones en todo caso, ¿no? ¿Quiénes hacen esto? Pues la empresa de servicio, digamos, ¿no? No necesariamente muchas veces que trabajen ustedes pueden crear su propia empresa y proveer estos servicios, digamos, o algo innovador, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué le interesaba este yacimiento, este proyecto? Por ejemplo, porque hay una empresa americana que justamente hace esto y ellos le venden. Imagínense que ellos necesitaban esto para 500 puntos, no, 300 puntos. Pero le cobran un canon por usar la aplicación de, creo que $15. No, miento, perdón. $50. ¿Ya? Entonces sería multiplicar eso y eso es lo que le costaba a Yacimiento si quería hacer con ello, fuera del costo inicial de adquirir estos tableros, digamos, porque eran unos tableros, ¿no? Unos tableros y de montar el sistema, digamos, ¿no? Entonces tenía un costo mensual de eso, ¿no? ¿Cuánto es esto? $15,000, ¿no? $15,000. Fuera de la inversión inicial. Entonces nosotros, por ejemplo, llegamos a un costo, creo, de 500,000 bolivianos, digamos, en nuestra propuesta. Era, obviamente, involucraba investigación, más desarrollo, más operación de los sistemas, digamos. Entonces, ¿eso qué permite? O sea, eso ¿dónde se traduce? En que a veces una decisión puede ser de gran aporte, digamos, para la sociedad como tal. Si se hubiera podido hacer este tipo de solución, por ejemplo, ya podríamos nosotros haber hecho servicios como universidad. Entonces, en vez de cobrarle $50, podemos haberle cobrado $10. ¿Okay? $10, eso netamente ya como ingreso para la universidad, como investigación y desarrollo. Y esa es la idea, ¿no? Pero bueno, a veces son formas de ver el mismo problema y de abordarlo. ¿Ya? Bueno, con esto quise mostrarle un poquito de que al final la electrónica como tal tiene que integrarse a otros tipos de sistemas, como ustedes bien lo sabrán. Otra conclusión, hay otra área del conocimiento, otra área del trabajo, otra área de investigación, donde ustedes pueden laburar, iba a decir, donde pueden trabajar tranquilamente, donde hay muy buenos ingresos. Lo que sí, hay menos demanda laboral, ¿sí? Son espacios más chicos, digamos, ¿no? Para entrar, pero el que logra entrar, pues bueno, es un profesional más valorado, ¿ya? ¿No? Eso para qué le digo, para abrir la mente un poco, ¿no? Por ahí ustedes estaban pensando que la carrera es solo switches, routers, racks, ir a encerrarse ahí a un data center, digamos, no, fíjense, esto es otra cosa, ¿okay? Entonces siempre es bueno, ¿no? En la fase de explorar nuevos horizontes, por así decirlo, ¿ya? Y eso justamente es lo que vamos a tratar en estos últimos temas, ¿no? Desde la automatización, fundamento, hasta la programación justamente de PLC. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta?
¿O se fueron? ¿Ni una pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. ¿Nada? ¿Todo claro? Bien, entonces voy a actualizar el aula virtual y como les dije, el primer tema, que sería el tema 0, justamente va a ser terminar lo del semestre anterior. ¿Ya? Entonces la lógica combinacional, les voy a pasar los videitos, creo que son unos 3 porque el tema es un poquito largo. Entonces eso, por favor, para el siguiente martes tendrían que verlo, y hasta eso voy a prepararles el tema del Proteus, ¿ya? Igual voy a ver si en la facultad lo pueden instalar, para que todos tengamos la misma versión, porque sería importante que todos tengamos la misma versión para corregir los ejercicios y los prácticos y demás, ¿ya? Entonces solo voy a actualizar la página el día de hoy, y ya les aviso en el grupo, ¿de acuerdo? Bien, les reitero, por favor, porque creo que es sumamente importante. Ahora mismo todos somos aves de paso, como se decimos. Estoy fungiendo como director de la carrera, entonces siéntanse libres de ir a visitarme cuando quieran, a contarme en qué les podemos colaborar justamente, o cómo podemos mejorar también la carrera, ¿ya? Esa es la finalidad de todos, para que podamos tener más espacio, todo al fin y al cabo, porque si ustedes se ponen a pensar, abrimos la mente, igual como hicimos el ejemplo ahorita, de aquí a 3, 4 años van a ser todos compañeros, digamos, ¿no? O sea, van a ser colegas, ¿no? Van a ser colegas ingenieros, y es importante también que cultiven el compañerismo, y peor en una carrera de redes, digamos, todo al final son redes, es decir, puede ser que alguien consiga un trabajo como instrumentista y va a haber un cupo y le va a llamar seguramente a alguno de ustedes como sus amigos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que lograr ese ecosistema de los ingenieros de redes y los ingenieros de ciencia de la computación en general, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay otra pregunta o consulta, pues quedamos ahí. Sí, 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 el mismo link. Siempre va a ser el mismo link. Mientras no nos hackeen ni nos hagan cosas raras, va a seguir siendo el mismo. Bien, perfecto, quedamos ahí. Nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.